Zacatecas y el Estado de México se han colocado bajo los reflectores luego de la nueva ola de violencia registrada este fin de semana. Y es que tan solo en lo que va de este mes, las agresiones contra políticos no han cesado, han cobrado la vida de al menos 10 personas, entre ellas 2 familiares de Ricardo Monreal, ni más ni menos que quien fue aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de la República, regresó al Senado, donde fue mucho tiempo coordinador de los senadores, y bueno, también un aspirante por Morena, diputado federal en Ecatepec y Tlalnepantla, fueron abatidos. Pese a estos ataques, el presidente López Obrador ha asegurado que no modificará su estrategia de seguridad. Por su parte, David Monreal, el gobernador de Zacatecas, hermano de Ricardo Monreal, dijo que seguirá la lucha por lograr la pacificación de la entidad y aseguró que no habrá impunidad en este ni en otros casos. Pero bueno, la violencia en México alcanza a todos, incluidos los familiares de políticos poderosos, sobre todo en su estado, donde son los reyes de Zacatecas, sin lugar a dudas, los Monreal. Bueno, en Fresnillo, donde gobiernan Monreal, en el estado donde gobiernan Monreal y donde gobernó también Ricardo Monreal, 2 muertes, 2 asesinatos de familiares de esta familia en una semana, miércoles y sábado. Imagínense la gravedad que estamos viviendo con la inseguridad y la violencia en nuestro país. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la violencia contra políticos no da tregua en el país, y es que en menos de una semana 7 personas murieron en Zacatecas, entre los que destacan familiares, le decía, de Ricardo y David Monreal. Tras los hechos, Ricardo Monreal reconoció que México y Zacatecas viven una época dura y dolorosa debido a la violencia. El morenista destacó los esfuerzos, sin embargo, destacó los esfuerzos del presidente López Obrador y de su hermano, el gobernador David Monreal Ávila, en la lucha contra la delincuencia, por lo que llamó a la unión de todos los mexicanos para lograr la paz. Bueno, pues muchas cosas que decir quizá alrededor de esto. Obviamente, pues muy lamentable el tema de la tragedia y lo que estén pasando la familia Monreal, pero justo por esa importancia que tienen a nivel político y mediático, quizá el mensaje debería ser diferente, ¿no? Más contundente con respecto a lo mal que se ha llevado la estrategia de seguridad en este gobierno. Por su parte, David Monreal, gobernador de Zacatecas, aseguró que seguirá en la lucha por lograr la pacificación de esta entidad. Además, dejó en claro que ante estos hechos violentos no habrá impunidad. ¿Quiénes eran los familiares asesinados de Ricardo Monreal y de David Monreal? Le platico, se trata de Juan Pérez Guajardo, cuñado de Ricardo Monreal, quien fue abatido cuando realizaba una brigada de limpieza en las inmediaciones del centro de Fresnillo. Pérez Guajardo se desempeñaba como director, Pérez Guardado se desempeñaba como director de desarrollo social de este ayuntamiento de Fresnillo, además desempeñó diversos cargos dentro y fuera de Morena. Por otro lado, Jorge Antonio Monreal, quien sí tiene el apellido, quien trabajaba en la Dirección de Desarrollo Social, también fue abatido. Su padre es Juan Antonio Monreal Moreno y es primo de la familia Monreal Ávila. Fue regidor en Fresnillo en la administración 2010-2013 y actualmente se desempeñaba como coordinador de delegaciones en el gobierno municipal, y su muerte sucedió el sábado. Por cierto, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que ya hay 4 personas detenidas por haber participado presuntamente en estos ataques armados y homicidios reportados en los últimos días en esta entidad. Escuchemos. Hemos logrado identificar una estructura, de los cuales al día de hoy les puedo informar que contamos con 4 órdenes de aprehensión, mismas personas que se les está dando seguimiento en este momento. También en los
los últimos días la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general Mayoral, logró la detención de 4 personas probablemente partícipes y responsables de los últimos hechos, de los cuales están sujetos ya bajo una causa penal del orden federal en la Fiscalía General de la República, pero de los cuales ya también nosotros contamos con una orden de aprehensión por lo que hace delitos del orden común. Y por si esto fuera poco, en Ecatepec, en el Estado de México, fue asesinado Yair Martín Romero, aspirante a diputado federal del Distrito 16 de Ecatepec y Tlalnepantla, por Morena. Los reportes señalan que los hechos en los que también falleció el hermano de Romero se registraron cerca del mediodía, luego de que sujetos armados dispararon en contra de los hombres en la colonia Santa Clara, Cuatitla. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos y hay que recordar que Yair había denunciado públicamente amenazas e intentos de extorsión y presión política por parte de algunos integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. En tanto, el coordinador para el Estado de México, Samuel Delgado Cedillo, lamentó lo ocurrido y exigió a las autoridades investigar el caso y mantener la paz. Esto con el objetivo de que la jornada electoral del 2 de junio se desarrolle en calma. Y pese a este caos y a la violencia que se vive en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a modificar su estrategia de seguridad, de abrazos no balazos o lo que sea la estrategia. No está funcionando. Tenemos el mayor número de homicidios dolosos de la historia reciente, no contando la revolución y cosas de ese estilo, pero hablando de transformaciones, de estos momentos históricos que tanto le gusta referir al presidente López Obrador. En el sexenio actual tenemos más homicidios que en cualquier otro, incluido el de Calderón, donde hubo una guerra frontal en contra del narcotráfico. Y dice el presidente que aunque a algunos no les guste la estrategia que va a seguir, estas fueron sus palabras. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, sí, la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar de esa manera. Vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Pues no se esperaba menos del presidente López Obrador, si no lo cambió su estrategia en el sexenio con toda esta violencia, inseguridad, con todas las marchas, manifestaciones de gente harta de la violencia, y habló de todos los estratos sociales, de todos los lugares de la República Mexicana y de todos los sectores, transportistas hartos de la extorsión, productores que se levantan en armas y enfrentan a sus extorsionadores, a quienes van a cobrarles derecho de piso, madres buscadoras a las que no se les atiende, asuntos que además han quedado pues sin resolverse, sin llegar a sus últimas consecuencias. Hablo de masacres, de asesinatos, de mujeres, de niños, todo lo que vemos y lo que reportamos los medios de comunicación, porque esa es nuestra labor, dar a conocer lo más relevante que sucede en el contexto nacional, internacional en México, incluidos los baños de sangre, por más dolorosos, tristes y lamentables que sean. Pero al presidente López Obrador, bueno, no le gusta ni siquiera que se le critique que la estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado. Entre otras cosas, no ha funcionado por falta de eficiencia, por falta de un buen plan y una buena estrategia, y por falta también de mano dura, porque mandarle un mensaje a los criminales de que no se preocupen, que el gobierno privilegia los abrazos sobre los balazos o sobre el Estado de Derecho, sobre perseguir a quienes hacen el mal en el país, pues es muy contundente. Imagínense, le están diciendo a los criminales casi que ni se preocupen, porque del lado del gobierno no los vamos a tratar mal. Bueno, el presidente ha tomado esta puntada de decir que los va a acusar a los delincuentes con sus abuelos, con sus mamás. Imagínense un gobernante que tiene a cargo y además tiene la responsabilidad, y eso se comprometió a dar paz, efectivamente paz, y de
reducir lo más posible la violencia y la inseguridad en el país, el crimen organizado, el narcotráfico, que se vea que dobla las manos de esa manera desde que arrancó el gobierno, pues le da la manga ancha a los criminales para seguir actuando a sus anchas. Y si no, ahí están los datos, 170,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio más o menos. Imagínense nada más esos datos, lo que significan para México, pero no solo de cómo nos ven en el exterior, de cómo estamos hay quienes dicen, en un narcoestado o en un estado fallido, donde no funciona la seguridad, donde hay muchos territorios controlados al 100% por el crimen organizado, no solo por la colusión con los gobiernos, porque tienen pues a las policías locales también corrompidas, pero sobre todo amenazadas, lo mismo que a los pobladores, que a la gente que tiene miedo de salir, a los comerciantes, a los productores. Es decir, hay mucho se parece, si no estamos en un narcoestado o en un estado fallido, pues mucho se parece a eso, ¿no? Por eso ahora que hay estos hashtags en las redes sociales que llevan ya muchos días, donde se habla de un narcopresidente, hablando de todo este asunto de las acusaciones de la DEA, del reportaje de ProPública, de este reportero donde hablaba de financiamientos, supuestos financiamientos del crimen organizado a las campañas del López Obrador, en particular la del 2006, y este hashtag se ha mantenido en las redes sociales. Y más allá de si es verdad o no, si este tema de la DEA, la investigación, si fue verdad o no, si se puede concluir con datos específicos que tienen razón, imagínense lo que piensa la gente cuando escucha este tema del narcoestado, del narcopresidente, de la narcopolítica, y no puede salir a la calle o a trabajar porque están extorsionados, porque hay balaceras, porque hay masacres, porque hay un clima en el que no se puede vivir. Pues piensan que algo de eso debe de haber, porque para que mi municipio, mi localidad, la controle el crimen organizado, seguro algo de eso hay que está en las redes sociales, ¿no? Digamos, ese debe ser el sentir de muchos de los mexicanos que están asediados, igual que pues muchos otros por la violencia, ¿eh? No solo la política, que ya le presentamos muchos casos, no se diga la familia Monreal, imagínense de lo que estamos hablando, pero la gente de a pie, la gente que no está en la política, que no tiene ese poder, incluso de alzar la voz y que sea escuchada, pues es lo que ve cuando sale de sus casas: delincuencia, inseguridad, violencia, extorsiones y todos los crímenes de las organizaciones de narcotráfico y criminales en general. Así que, pues vamos a ver cómo le cierra el sexenio con este discurso del presidente de no me importa que no les gusten los abrazos, no balazos, imposible que vaya a cambiar. Y no sé si sea también un mensaje para quienes pueden suceder al presidente López Obrador en el sexenio, en la administración próxima.